días. Hola, buenos días. Gracias, Pablo, por esas palabras y por invitarnos y poder estar hoy aquí con todos vosotros. Yo no soy muy dada a las charlas, estoy un poco nerviosa, pero bueno, estamos entre amigos, así que vamos a... Bueno, a mí tampoco se me da muy bien. Básicamente prefiero escribir y que se publique y ya me desentiendo totalmente y no enfrentarme a todos los rostros. Pero bueno, venimos a contar, no venimos a contaros nuestro viaje, sino venimos a contaros una historia. La historia de cómo lo dejamos todo y nos fuimos a viajar sin billete de vuelta por Latinoamérica. ¿Y qué es lo que fue sucediendo pues, durante el viaje? ¿Por qué esa necesidad de viajar? ¿Por qué dos personas normales como nosotros pues, lo dejamos todo y nos fuimos? Sí, exactamente como podéis ver, estamos aquí encima del escenario y nos iluminan las luces, así que podéis comprobar que no somos superhéroes, no somos mutantes X-Men con superpoderes escondidos que vayan a salir ahora, y ni siquiera somos personas como Kilian Jornet, ¿no? ese escalador catalán capaz de subir el Everest en 26 horas, sin oxígeno, sin cuerdas, solo, y si se descuida hasta descalzo, ¿no? Y algo asombroso. Pero, como podéis ver, pues no somos nada excepcionales en ese sentido, somos personas normales, pero tenemos una buena noticia y es que para ser viajero no hace falta tener superpoderes. Esto lo tenía muy claro Martha Gellhorn, no sé si la conocéis, fue una escritora con una gran voz, cronista, periodista, estuvo en la Guerra Civil en España, ahí se enamoró de un tal Ernest Hemingway, y estuvo casada con él 5 años y bueno, al final lo plantó porque eso era una lucha de titanes, de personalidades, de egos, y Marta ganó a Hemingway, aunque parezca sorprendente, y ella siguió su vida, nunca paró de viajar, así que fue una de las pioneras en esto de viajar sola. Os recomiendo un libro, por cierto, suyo, que es 5 viajes al infierno. Uno de esos viajes fue a China y lo hizo con Hemingway. Ella lo tenía muy claro también, ¿no? Decía que no todos podemos ser Marco Polo ni Freya Stark, no sé si la conocéis, también fue una de las grandes pioneras viajeras, pero aún así millones de personas pues viajamos. Nosotros pues somos 2 de esos millones de personas que viajaron. Viajar, no sé de dónde nacen los viajes, ¿no? Al final os podéis preguntar, porque en definitiva pues somos 2 personas normales, pero apareció en nuestra vida un viaje, ¿no? ¿Y de dónde nace nuestro viaje? Bueno, pues cuando Alex y yo nos conocimos... Nuestro viaje y cualquier otro viaje, vaya. Claro, en este caso pues nos conocimos y bueno, entre otras muchas cosas en común, nos unía un mismo deseo, no sabemos muy bien por qué, pero los dos teníamos ganas de ir a Patagonia, a Ushuaia, la tierra del fin del mundo. Y bueno, eso ya nos evocaba pues libertad, sí, aventura, provocaba algo dentro nuestro. Y nada, si seguíamos juntos, pues era cuestión de tiempo que fuéramos pues, a intentar alcanzar el fin del mundo, que fuéramos a por nuestro sueño. Sí, como podéis ver, pues era cuestión de tiempo y como seguimos juntos, pues lo logramos, nos fuimos y volvimos y aún volvimos juntos. Que a veces te planteas un poco cómo puede ser la experiencia de viajar en pareja, ¿no? Pues sobrevivimos a ello. Para nosotros, como comenta Chris, pues teníamos ese deseo, esa pasión, no sabemos bien por qué, pero ambos pensábamos en la Patagonia, en la Tierra de Fuego, y se convirtió en un símbolo para nosotros. Patagonia pues, acabó simbolizando el territorio de la libertad. De cierto modo, es algo similar a lo que ocurrió en el siglo XIX con el romanticismo y con los viajeros románticos. Ellos pensaban en Oriente. Oriente era el territorio donde podían proyectar su fantasía de libertad individual y de aventura, esa ruptura con el orden establecido, ¿no? Que hace avanzar a la sociedad, romper con el orden burgués. Aquellos viajeros románticos pensaban en Oriente. Hasta tal punto que Oriente acabó significando un sinónimo como de exótico. En ese contexto cultural, en el que tenían a Oriente como la zona posible donde ser libres, en ese contexto cultural, histórico, estaba un muchachito que se llamaba Gustave Flaubert, el escritor francés, famoso por Madame Bovary, etcétera, etcétera. En aquel entonces era un muchacho de 12 años,
y él vivía en Rouen. No sé si conocéis, es un pueblecito en Normandía, encantador, pero parece ser que cuando él vivía allí pues se aburría enormemente, se sentía infeliz y fantaseaba con ese oriente de la época, con ese exotismo, con ese espacio de libertad. Y es tanto así que hay cartas de la época que escribía a amigos suyos del colegio. En aquella época se escribían cartas, no como ahora que son WhatsApps y se pierden en alguna nube o en algún sitio, pero no los conservamos al final, ¿no? Se conservan algunas cartas y en ellas aquel muchachito lo tenía todo bien proyectado. Él fantaseaba con escapar de Rouen, fantaseaba con ir a Egipto, convertirse en camellero, y lo tenía todo planificado el tipo, ¿eh? Con 12 años ya sabía que iba a perder la virginidad en un harén con mujeres de piel de color aceituna. Y bueno, él seguía fantaseando, incluso en esa infelicidad pensaba en asesinar, tuvo fantasías un poco criminales, en asesinar al alcalde de Rouen. Afortunadamente no lo hizo y hoy en día podemos disfrutar de su literatura, ¿no? Lo que no olvido nunca es Egipto, Oriente. Tardó unos pocos años más de esa época en que os comento, pero con 25 años lo logró y se fue a viajar por Egipto. Alcanzó esa meta suya de alcanzar la felicidad a través del viaje. Hay muchos más viajeros, casos de viajeros que se lanzaron al camino por la infelicidad. Tenemos un caso famoso en la literatura como es Ismael, llamadme Ismael, ¿no? El protagonista de Moby Dick, y él nos dice, ¿no?, que hace unos años, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí. Era su modo de afrontar la tristeza, afrontar la infelicidad. Como podéis ver, detrás de muchos viajes, asombrosamente, está la infelicidad. Como dice el poeta Luis Antonio de Villena, salir, viajar, huir, es el signo, incluso cultural, de una infelicidad profunda. Y bueno, pensaréis, bueno, veníamos aquí a hablar de cosas felices, de viajar, de cumplir sueños. ¿Cómo que están hablando estos dos un domingo por la mañana, que estamos todos medio dormidos y están hablando de infelicidad? Pues bien, la infelicidad, a pesar de que nuestra cultura, nuestra sociedad nos dicen que ser infeliz está feo y que tenemos que ser felices, y más que ser felices tenemos que demostrarlo y hacernos selfies y compartirlo en las redes sociales mostrando nuestra felicidad, bueno, sí, pero la infelicidad bien gestionada puede ser un motor de cambio poderoso, y fue nuestro caso. Pero ¿cómo puede ser un motor poderoso de cambio? Aparte del deseo insatisfecho de felicidad que puede sentir cualquiera, que cualquiera de vosotros seguro que ha sentido en algún momento de su vida, ¿no?, esos momentos en los que dices, no soy tan feliz como pensaba que sería, aparte de ese sentimiento, tienes que tener una cierta premonición de felicidad. Es decir, tienes que ser capaz de pensar que la felicidad es alcanzable, y eso se hace desde una perspectiva positiva de la vida. Y nosotros teníamos una premonición. Teníamos una premonición, exacto. Pues bueno, esta fue una guía que me regaló Alex en junio del 2013, y en ella hay una dedicatoria que dice: ¿por qué no? ¿Una locura? Quizás, pero al menos necesito estas locuras para tener energía y vivir la vida como se debe. Y quién sabe, ¿por qué no prepararlo? ¿Te imaginas a los dos descubriendo el continente? Bueno, allí ya habíamos pasado de Ushuaia, Patagonia y Argentina, ya estábamos hablando de un continente, ya estábamos hablando de algo más grande. Luego acabaríamos añadiendo Centroamérica y México, pero bueno, esto pues nos dio energías y dijimos, pues ¿por qué no? Si puede ser, debe ser, y así que nos marcamos un tiempo, y al cabo de 1 año y 3 meses pues emprendíamos el viaje. Sí, al final lo logramos. Esa Patagonia que se había convertido en símbolo de libertad y que nos hacía soportar y sobrevivir al día a día, que nos hacía infeliz, pues al final se convirtió en algo que sabíamos que teníamos que hacer. Y como dice Chris, pues al final es que ya no era... La guía que le regalé no era de Ushuaia, no era ni siquiera de Patagonia ni de Argentina, ya se convirtió en Sudamérica. Y poco a poco la cosa se nos iba de las manos y se iba haciendo cada vez mayor. Estaba claro que queríamos ser como Bruce Chatwin, un referente inevitable si estamos hablando de la Patagonia, ¿no?
De hecho, pues a partir de él la Patagonia se convierte en un espacio mítico y comienza a utilizarse el término para denominar la zona geográfica. Queríamos hacer como Bruce Chatwin, queríamos escribir una carta y decir que he hecho lo que amenazaba con hacer y de pronto me harté de Nueva York y huí a Sudamérica. Bien, no nos hartamos de Nueva York, nos hartamos de Barcelona y efectivamente queríamos huir a Sudamérica. Pero necesitábamos allí pues un poco de motivación, más fuerza todavía, y ahí es cuando aparece Roberto Bolaño con su cita que dice: déjenlo todo nuevamente, láncense a los caminos. Y allí pues esta cita nos la llevamos a nuestro terreno. Al terreno de los viajes. Y allí pues nada, los dos verbos importantes, dejar y lanzarse, y bueno, eso fue lo que hicimos. En cierta forma nos dio la pauta de lo que teníamos que hacer para cumplir con para realizar esa huida. Y bueno, tuvimos que dejar un trabajo, ambos teníamos trabajos estables en Barcelona. No esperamos ningún ERE, ni ningún despido, ni nada, sino que fuimos nosotros los que dijimos, pues bueno, hasta aquí, nos vamos. También, bueno, hicimos eso, perdón, ¿no? Eso de que todo el mundo ha soñado con hablar con su jefe y decirle: ahí te quedas, nos vamos. Eso es que solemos fantasear cuando hay la lotería de Navidad y tal. Bueno, aquí Alex se regaló más con sus jefas y fue aquí 15 días y me largo. Yo, bueno, no fue tan bestia, pero también. También dejamos el piso, nada, empacamos todas nuestras cosas, nos quedamos con las dos cosas que nos llevaríamos en la mochila durante todo el tiempo, y bueno, allí hay muchas cosas que todavía siguen en cajas, porque total, las cosas son cosas, y si durante 2 años no las tienes, cuando vuelves y has aprendido a vivir con poco, pues sigues viviendo con ello. En definitiva es un síntoma, ¿no? Si una cosa permanece en una caja es que significa que esa cosa no es importante para tu vida, y en la vuelta pues han quedado muchísimas cajas sin abrir incluso, ¿no? Te das cuenta que lo importante en la vida al final no es necesario guardarlo en una caja, no ocupa espacio. Bueno, también tuvimos que dejar amigos. Bueno, no los acabas de dejar nunca, pero bueno, la distancia, pues sí que, bueno, pues ahí hay cierta distancia, aunque bueno, con las nuevas tecnologías tampoco los acabas de dejar nunca, pero sí también que bueno, es importante pues desconectarse de esta unión para conectarte con el viaje y sentir pues tu camino. Sí, a veces las tecnologías son buenas hoy en día porque nos permiten viajar más fácilmente, documentarnos y hacer este tipo de cosas que hacemos nosotros, y tal vez se ha cambiado el viaje, viajamos de una forma más fácil, o tal vez no, igual sería un buen tema como para una charla, una mesa redonda, pero en todo caso interfiere muchas veces en el viaje, rompe esa idea de distancia, de distanciamiento, y acaba involucrándose excesivamente en el viaje. Siempre aparece en WhatsApp inoportuno, un Skype, alguien en Facebook, y igualmente tú también pierdes la concentración y quieres mostrar más de lo que estás haciendo en el viaje en las redes sociales en lugar de disfrutar de ese viaje. Por lo tanto, muchas veces nos forzábamos a desconectar para conectar con el viaje nuevamente. Así que los amigos siempre estaban ahí, por ahí. Bueno, estorbando. Con la familia un poco también, eso, bueno, perdimos Navidades, cumpleaños, y bueno, tampoco no la dejamos del todo, porque bueno, tenemos nuestras madres que, bueno, cuando saben que los hijos estarán muchos meses sin verlos, pues se animaron, subieron a un avión, cruzaron el charco y nos vinieron a ver. Así que bueno, sí, pudimos compartir con ellas un poco de ese sueño, de esa aventura. Sí, sí, mi madre nunca había cruzado la península y hoy ha venido incluso aquí acompañando. Están mis padres ahí al lado del Pilar, escondidos casi, pero se convirtió en una mochilera asombrosa en Guatemala. Y bueno, luego también pues dejamos las rutinas, esas obligaciones que sin querer, sin darte cuenta, vas adquiriendo y cogiendo aquí en Barcelona, pues eso lo fuimos dejando, y ya fue durante el viaje que realmente nos dimos cuenta cómo esas obligaciones pesaban en el día a día. Y estábamos dejando tantas cosas que al final nos dio cierto vértigo y pensamos, dejemos algo aquí, ¿no?, antes de irnos. Y entonces pensamos algo sólido, algo que sea significativo, y decidimos casarnos antes de irnos de viaje. Así que hicimos una fiesta, boda, despedida, así todo en uno, así pues ya
nos íbamos pues de viaje de novios. Aprovechamos y nos despedimos y celebramos la partida con todos juntos. Y bueno, hemos hablado del verbo dejar y aquí tenemos el de lanzarse. Nos lanzamos pues a los caminos. Esta fue un poco la ruta que tomamos. En nuestro vuelo fue a Costa Rica. Sabíamos que iríamos subiendo y bajando. En cierta forma, en Centroamérica fuimos cruzando las fronteras. Pero bueno, unimos Ciudad de México con la Patagonia en 604 días, más de 52.000 kilómetros por carretera, en unos 240 autobuses, dormimos en infinidad de lugares, amigos que quedaron por el camino, pero bueno, allí llegamos a Ushuaia. Llegamos a nuestro oriente, aquello que había significado la libertad. Lo hicimos a través de ese camino que parece un laberinto y se ha quedado el mapa manchado de rojo, pero en definitiva lo que queríamos era recuperar un poco la esencia del viaje como itinerario, vivir la vida en el camino, vivir el polvo del camino, estar en autobuses y ver el paisaje a través de la ventana. Además, el viaje siempre es horizontal, como podéis ver, en la distancia, en los kilómetros, pero también es en vertical. Y eso lo recuperamos el viaje vertical en tanto tiempo en el camino. El viaje en vertical supone un momento de reflexión, momentos introspectivos en los que tú, con una perspectiva diferente, desde fuera de tu casa, de tu hogar, puedes verte de forma mejor. Y eso lo tienes con este tipo de viajes en los que lo vives en el camino. No estábamos cansados de subirnos en aviones, teletransportarnos y que el viaje comenzara en el lugar, cuando llegas. Viajar de esta forma nos permitió tener ese tiempo suficiente como para también viajar de forma vertical en ti mismo. Y bueno, ahora os vamos a enseñar lo que son las fotos de... No, todavía no. Sí, bueno, perdón. Antes de que salgan corriendo, bueno, como teníamos ese objetivo de unir, como ha dicho Chris, de Ciudad de México con Ushuaia, habéis visto que no fue una línea recta, porque a veces lo dices y la gente piensa punto A, punto B y el camino fue algo recto. No, fue bastante tortuoso el camino, para arriba, para abajo, pero siempre con un norte. Ese norte era el sur. En cierta forma hicimos como Torres García, le dimos la vuelta al plano, a América invertida. Y bueno, esto es un testimonio político, de compromiso político, en el que Torres García decía que, bueno, que dejaran de mirar al vecino del norte y miraran más al sur, los latinoamericanos. Pero en cierta forma sí que él, como él dice, ahora sabemos dónde estamos cuando le damos la vuelta al mapa. Cuando nosotros le dimos la vuelta al mapa, sabíamos dónde estábamos, sabíamos que estábamos en el camino. Por fin sabíamos que estábamos buscando nuestro propio oriente, ¿verdad? Nuestro propio símbolo de libertad y de felicidad. Y ahora sí, como fue un viaje de novios... Exacto, ahí pues ahora vienen las fotos de ese viaje de novios, que bueno, todo lo que nos hemos explicado ahora pues era un poco para que no os asustarais y bueno, ahí van. Sí, que no salga nadie corriendo, son las típicas fotos de boda de cualquier viaje de novios. Bueno, era falsa alarma, evidentemente, si no Pablo y Itziar no nos habrían invitado y ya me estaba mirando mal. Los que están por ahí por la calle corriendo, puedes decir que vuelvan. No son las fotos usuales de un viaje de novios. No os vamos a enseñar las fotos de los atardeceres mágicos, ni de las veladas románticas, ni de los paseos en las playas paradisíacas, ni comiéndonos un coco, ni tomándonos un jugo, ni subidos en un tuk-tuk. Las hay igualmente, las hay. De hecho, tenemos unas cuantas y nos da tiempo, luego las ponemos de verdad. Pero volvimos con este tipo de fotos, unas fotos que no son las que uno espera de un viaje de bodas. Y os preguntaréis qué es lo que sucedió para que volviéramos con este tipo de imágenes, ¿no? Nicolas Gouvier, otro grande en la literatura de viajes, dijo que cuando crees que estás haciendo el viaje te hace en realidad a ti. El viaje te cambia en algún aspecto, algo sucede, y a nosotros nos sucedió algo para que el enfoque del viaje que estábamos haciendo variara.
Eso sucedió en México, Ciudad de México en concreto. Llegamos allá porque, como visteis, Roberto Bolaño era un referente y el que nos había dado el mandato necesario para escapar de Barcelona e ir en pos de nuestra felicidad. Y bueno, le debíamos rendir honores y por lo tanto nos fuimos a Ciudad de México, una ciudad importante para él, donde desarrolló toda su juventud y sus inicios literarios. Y bueno, fuimos a seguir los pasos un poco de lo que quedaba de Roberto Bolaño en México, en la Ciudad de México. Él estuvo en los años 76 y las ciudades en Latinoamérica sufren una vorágine constante del tiempo, así que había bien poquita cosa, pero todavía había alguna cosa que podíamos visitar. ¿Qué ocurre? Que estábamos en el camino. ¿Y qué ocurre en el camino? Muchas veces te encuentras una piedra en el camino, ¿no? Y bueno, nosotros nos encontramos una piedra, pero no en el camino, sino en mi riñón izquierdo. Fue una piedra bastante más considerable de tamaño de lo normal y se clavó en un lugar nada apropiado, con lo cual me dio unos dolores bastante importantes. Hicieron que acabara intervenido en un hospital. Por eso, a partir desde entonces, siempre decimos, ¿no?, eso del seguro de que... Sí, súper importante viajar con seguro, porque en ese momento nosotros llevábamos 5 meses de viaje y realmente sin ese seguro pues nuestro sueño se habría truncado en ese momento. Habría que haber vuelto a Barcelona y en vez de tener la operación en México, pues nada, habríamos vuelto y allí seguramente se habría acabado pues este sueño de camino a la Patagonia. Bueno, habría tenido que volver drogado, perdido, porque el dolor era espectacular. Y no solo con un seguro, sino con un buen seguro médico. Eso es esencial desde entonces. Porque uno piensa, mira, estás cumpliendo un sueño, no te va a ocurrir nada malo. O sea, es lo que nos venden siempre en la publicidad, en los anuncios, esa gente feliz, contenta, jóvenes, incluso que arriesgan, ¿no?, vitalmente. Y piensas que no te va a ocurrir nada, que realmente eres un superhéroe, pero como decíamos antes, no eres un superhéroe y te pueden ocurrir cosas. Entonces a nosotros nos ocurrió eso, acabé intervenido quirúrgicamente en un hospital de México. Era la primera vez que me ocurría, que tenía que entrar en un operatorio y bueno, pues lo hicimos a lo grande, fuera, lejos de casa, solos y en un hospital de México. Eso nos hizo ya cambiar un poco la perspectiva del viaje, ¿no? Sentir que es una oportunidad única y que la tienes que aprovechar porque no sabes lo que puede ocurrir. Ayer los chicos de la conferencia, de la segunda conferencia, pues contaron el caso de un compañero suyo que murió por mal de altura, ¿no? Eso puede ocurrir en un viaje. Lo nuestro no fue tan complicado, pero sí que te hace reflexionar un poco. La oportunidad que nos dio esa piedra, porque nunca vienen las cosas tan mal como parecen ser, y pues esto en cuestión de perspectiva, ¿verdad?, de tomarte la cosa con filosofía y optimismo, fue que nos dio una segunda oportunidad para volver a Ciudad de México, porque yo salí del operatorio con un catéter, que es algo habitual en este tipo de operaciones, y quería que me lo retiraran el mismo doctor. Así que nos fuimos a hacer un poco más de kilómetros y volvimos a México. Una vez que volvimos a México, un amigo nos dijo: quedaros en casa, os cuidamos, estaréis relajados. Nos cuidaron fenomenalmente bien. Él es español, su mujer es italiana y bueno, nos recogieron y estuvimos algunas noches de charlas, estas charlas trascendentales, ¿no?, que a veces tienes, sobre todo de españoles fuera de su país, con una tortilla de patatas y con un vino bueno, de que no sabemos de dónde salió. Y sí que salió una charla reveladora, de estas que te dicen: llegó la hora, cambia, ¿no? Y además yo venía un poco tocado moralmente por lo de la piedra y tal. Y este buen amigo me dijo: Alex, tú que escribes más o menos bien, que tienes interés por escribir además bien, o sea, que no te conformas, tenéis un blog que se llama Ahora Toca Viajar y que, bueno, pues está muy bien, pero nos da para vivir. Entonces, ¿por qué no yo te ayudo? Él es corresponsal en un medio importante. Me dijo: yo te ayudo y te enseño y procuramos que tus historias, estas historias que nos estáis contando ahora, pues que valga la pena hacer un reportaje y publicarla. ¿Por qué no? Te puedes ganar la vida y puedes enseñar el mundo tal como me lo estás mostrando a mí. Y yo dije: hostia, era tan evidente y no me había dado cuenta nunca, ¿no? Yo pues, había dejado Barcelona, era un comercial, vivía una vida de aventuras en Barcelona con una moto y vendiendo obras, porque era comercial en el ramo de la construcción.
Y sí que había estudiado filología, pero nunca me había considerado un periodista, ni siquiera un escritor. Era un bloguero, más o menos, pues, que tenía su blog. Así que eso fue lo que cambió el viaje y a partir de ahí viajamos buscando historias. Sumando kilómetros y sumando letras. La primera historia... Perdón. Sí, bueno, al final, cuando viajes para contar historias, tienes que hacer un esfuerzo. Ya no ves el mundo a través de tus ojos, sino que lo ves a través de los ojos de los demás, porque son los demás los que te cuentan qué está sucediendo, son los demás los que te dicen cuál es la historia. Entonces tienes que hacer ese esfuerzo y ganas esa riqueza de perspectiva en tu viaje, porque ya no ves el mundo solo a través de tus ojos, sino que lo ves a través de los ojos de quien te lo está contando. En definitiva, es un poco la idea que leéis aquí de Marcel Proust. Y bueno, la primera historia nos la encontramos en Nicaragua, ya sabéis, en nuestras idas y venidas por Centroamérica. Nicaragua fue el segundo país que visitamos después de Costa Rica. En Costa Rica estuvimos viviendo más de un mes en casa de una familia y bueno, allí no acabamos de dejar pues, lo que es la sensación de familiaridad y de estar como en casa. Y realmente en Nicaragua fue el primer país donde empezamos a sentir la aventura, el viaje, el espabilarnos, autobús por aquí, por allí, hacer el camino. Íbamos espantados a entrar a Nicaragua porque en Centroamérica, entre fronteras, se llevan muy mal. Los nicas y los ticos se tiran a matar muchas veces. Y nos habían advertido de que los nicas eran tan malos y teníamos que tener cuidado con ellos. Y era... Con la sensación esa de aventura y de que no sabíamos muy bien, pues bueno, ahí entramos. Pero bueno, el país nos encantó, un país con muchos contrastes, volcanes, isletas en el Caribe, Pacífico. Y bueno, y en estas que... En el Gran Lago de Nicaragua, que es el lago más grande de Centroamérica, hay una isla con 2 volcanes y bueno, una bella estampa. Pues nada, estando allí disfrutando de un día de un bello atardecer, pues nos encontramos con una historia. Con una historia. Bueno, a veces digo que un atardecer es peligrosísimo porque un atardecer bonito puede ocultarte una historia interesante, ¿no? Porque estás fijado, centrándote en ese atardecer y no te das cuenta de que al lado te está ocurriendo algo importante. Y eso nos ocurrió un poquito en la isla de Ometepe, una isla impresionante en un lago que es un mundo aparte, es un universo, ese lago de tan enorme que es. Y la isla de Ometepe pues, se recorta en el horizonte como una isla con 2 volcanes enfrentados, cónicos, perfectos. Si tienes una idea, cuando piensas o imaginas un volcán, esos son los volcanes. En cierta forma nos aproximamos, ¿te acuerdas? En aquel ferry. Sí, cuando nos íbamos acercando, pues... Que parecía que nos acercábamos a Jurassic Park, ¿no? Era impresionante, aquella estampa se nos quedará siempre marcada. Y bueno, allí estábamos y habíamos alquilado una moto a una gente por allí, íbamos circulando y nos dijeron, no podéis faltar al atardecer en, ¿cómo era la punta? Punta Jesús María. Punta Jesús María. Y ahí, pues allí que nos fuimos. Estábamos viendo el atardecer, un atardecer espectacular, de estos que haces fotografías sin parar, hoy en día con las cámaras digitales, pero al lado, no sé por qué, me fijé y había una estampa de belleza humana espectacular. Nicaragua es un gran país, un país que no merece el sufrimiento que vivieron hace bien poco, ni el sandinismo, ni la contra. No se merece tampoco el gobierno que tiene actualmente, podríamos decir. Pero es un gran país lleno de gente y gente muy humilde, gente que te lo da todo. Y al lado nuestro, en ese atardecer, que habían diferentes turistas como nosotros viendo el atardecer, pues había dos personas, una mujer y un hombre mayores, con el agua hasta la cintura. Eran Víctor Román y Mirta María. Y estaban pescando al modo tradicional y estaban con su nieta que iba y venía desde el agua y ellos estaban con una sábana y pescaban así desde hacía muchísimo tiempo, lanzando como gotas de agua y eso atraía a los pececitos y luego levantaban esa manta como si fuera una red. Entonces llegaba la nieta, que era chiquita, y recogía lo de la manta y lo metía en un cubo y se iba a la orilla y ellos seguían y estaban mecidos por el mar, ¿no? De ese lago que es casi un mar, y me pareció de una belleza humana asombrosa y pensé, leches, este atardecer lo podrás ver otro día, en otro momento, pero esta historia
¿quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Poco a poco pudimos hablar con ellos. Eran muy introvertidos, como decimos, hay mucha gente humilde en Nicaragua, con buen corazón, pero que les cuesta un poco hablar de sí mismos. Y poco a poco les fui sacando la historia. Estaban pescando ahí porque eso es lo que hacían desde mucho tiempo, todas las tardes, y era una fuente de ingresos para la familia, aparte del pescado que podían comer, luego lo vendían a los vecinos. Nos invitaron a que fuéramos a su casa para verlo. Y nos fueron contando un poco más todo lo que ocurría y había un problema en esto y es que dijo, recuerdo, no sé hasta cuándo podremos pescar aquí. Empezó a explicar no sé qué, de un proyecto, de un canal, de unas construcciones y que iban a expropiar. Él no sabía bien explicarme qué es lo que estaba ocurriendo, pero que le habían avisado, alertado de que ya pronto no dejaría de pescar ahí como llevaba haciendo toda su vida. Total que investigamos en la isla de Ometepe, estuvimos con estos señores que eran del Consejo de Defensa Territorial, se agruparon los agricultores y gente humilde que estaba afectada por ese proyecto. Ese proyecto era el Canal de Nicaragua, que apareció en prensa, que quiere competir con el Canal de Panamá, pero que es una obra faraónica, inviable. Muchas asociaciones medioambientales pues dicen que es imposible realizarlo técnicamente. Bueno, tiene toda una sinfín de historias que no lo vamos a contar ahora, pero la cuestión es que descubrimos eso, descubrimos que había gente que estaba afectada por una decisión controvertida políticamente. Lancé esa propuesta a mi amigo para que lo publicaran en el diario y aceptaron. Y fue la primera vez. Entonces dije, wow, pues parece que es fácil esto, ¿no? No sé por qué no lo hice antes. O sea, pues mira, la primera y di en el clavo. Bueno, pues empezamos a trabajar el texto, en redacción, te envían un correo, oye, no, tócamelo por aquí, edita por acá, dame unos datos, vamos a hacer la infografía, y tú vas esperando, vas viajando, estás nervioso, estás impaciente, y bueno, pero ¿cuándo lo vamos a publicar? Bueno, tranquilo, no sé qué, para aquí, para allá, todo un proceso normal, hasta que llega el momento que recibo un correo electrónico y me dicen, oye, disculpa, no lo vamos a publicar. ¿Cómo? No lo vamos a publicar porque resulta que ya enviamos un corresponsal propio. Y como tú eres freelance, pues va primero él y no nos habíamos dado cuenta. La noticia está duplicada y de hecho se han dado cuenta en infografía de ello y por lo tanto la tuya ya no cuenta. Lo sentimos, mándanos la próxima. Adiós, muy buenas. Claro, te quedas como frustrado, ¿no? Y dices, joder, pues no era tan fácil. Pero otra vez, nos quedamos con lo positivo. Era mi primer texto, entraba en una redacción, conocí todo el proceso y dije, vale, vamos a continuar con ello. Y ahí pues que fuimos continuando. Esta historia la encontramos en Guatemala, fue el país donde nos vinieron a ver nuestras madres, como comentado antes, y nada, yendo con ellas en una minivan por la ciudad de Guatemala, que bueno, normalmente la gente cuando llega a Guatemala pues se va directa de Guatemala a Ciudad Antigua, porque quizá bueno, estas ciudades centroamericanas realmente no son muy amables, y nada, yendo con la minivan pues así como de sopetón nos encontramos con la Limonada, que es un asentamiento que está justo en el centro de la ciudad. Y allí pues nada, que nos quedamos, preguntamos un poco y dijimos, bueno, pues cuando las madres se vayan, pues empezaremos a investigar más. Y allí pues sí que, bueno, estuvimos bastante tiempo en Ciudad de Guatemala, viviendo ahí un poco la vida normal. Lo que nos permitían estas historias era salir un poco de las rutas más turísticas, de los monumentos más impresionantes y poder vivir pues la vida del día a día. Y bueno, allí sí que la noticia fue... De hecho, esto es la prueba de que el mundo está lleno de lugares interesantes, con historias interesantes, lugares en el mundo que no tienen cabida en las guías de viajes. Ni siquiera en esa guía donde teníamos, que leímos ahora hace poco, ¿no? Hay lugares del mundo que no caben en las guías de viaje y viajar buscando historias pues tiene eso, ¿no? Que los encuentras. Y esta sí que se publicó y esta fue la segunda, así que no íbamos tan mal desencaminados. Se publicó en El País y cuando recibí la respuesta de que sí y además lo publicaron, que no ocurrió como la otra vez. Claro, hasta que no lo vimos publicado fue como, bueno... Pues... No le dijimos a nadie, a ver que lo publiquen y luego ya lo enseñamos. Y cuando recibí la noticia, lo vi, literalmente estuve una semana flotando, no me hizo falta caminar.
Es decir, que casi que me salieron superpoderes, como hablábamos antes. Por una semana tuve poderes y Chris casi que lo aprovechó porque vació su mochila y me la puso toda a mí. No sea para tanto. Ya que iba levitando, ¿no? Me llevaba con un cordel para que no levitara demasiado y me escapara por ahí flotando como Up. Y bueno, otra de las historias también fuera de los... Un segundo. Yo quería decir que ese barrio de La Limonada nos mostró una realidad bruta de Latinoamérica. Es la realidad de las pandillas. Ese lugar era la zona más peligrosa de Centroamérica. Ese barrio es uno de los más peligrosos. Está gobernado por las clicas, las pandillas de la Mara. Quería decir unas estadísticas, las tengo aquí apuntadas. En el 2014, que es cuando estuvimos, hubo 128 muertes violentas, 256 heridos en forma violenta, 260 robos a vehículos que pasaban cerca de La Limonada y 184 robos a peatones. Existía un chiste en Guatemala sobre este barrio, y es que allá decían que Papá Noel no iba en Navidad, ni siquiera Papá Noel iba ahí en Navidad, y contaban este chiste y le daban la vuelta y escapaban y dejaban de pasar por La Limonada. Era una zona evitada, era una zona roja, denominada así con términos de guerra, y en la que 40 y tantos mil niños eran objetivo de las pandillas, porque los fichan de las calles de La Limonada y alrededores. Nosotros no entramos solos, evidentemente, no habríamos salido. De verdad que habían impactos de bala en las casas, en los cruces entre bandas rivales de disparos. Entramos con una ONG, que es la única que entra en ese lugar, en un lugar sin infraestructura, siendo un barranco de basura, y conocimos la triste historia de un niño de 4 años que ya había sido fichado por una clica para hacer de chivato en las calles y avisar cuando hubiera movimientos que no le convenía a la pandilla. Dentro de la asociación nos dijeron que este tipo de niños tenían una esperanza de 15 años de vida. Y esto son realidades que no aparecen en las guías de viaje y que nosotros como viajeros debemos descubrir. Otra de las historias, cuando viajamos, evidentemente, pasábamos por lo que había que visitar, pues en este caso en Ecuador, pues por Quito, Cuenca, pero siempre estábamos pendientes de, a ver si escuchábamos alguna noticia, veíamos algo, o a veces también nos íbamos y nos aventurábamos a ver qué es lo que encontrábamos. Y este fue el caso en Nambija, una mina de oro alejada de todos los lugares turísticos, y allí también fue otro de esos lugares donde tuvimos que permanecer durante bastante tiempo y que te permite pues vivir el día a día y ver, inmersionarte pues en su vida diaria. Sí, Zamora Chinchipe es una zona minera de Ecuador, una de las zonas con más potencial minero, y ahí existe Nambija, es este poblado que hay aquí. Para alcanzar este poblado debíamos partir de la ciudad de Zamora y tomar un autobús hasta un barrio lejano, y una vez allí tenías que subirte en una ranchera con un toldo que salían cada vez que se llenaba de mineros que precisamente iban a trabajar a la mina, y en unos bancos de madera que te pegaban duro en el riñón, precisamente algo muy bueno para mi piedra, para la reciente operación, pero todo lleno de baches y con las ruedas resbalando en los acantilados, en los barrancos, pero a la vez entrándote en una zona selvática, brumosa, con niebla pegada, enganchada en la selva, ¿no? Y con una consistente lluvia. Era un lugar asombroso, ¿no? El trayecto en esa ranchera era como 1 hora más, y luego te dejaba parado en un lugar y tenías que proseguir caminando, ¿te acuerdas? Por un puente de traviesas de madera que tenías que ir pues pisando bien para no resbalarte. Y recordaré siempre, esta imagen está recortada, ¿no? Pero encontrarte en forma panorámica, ya cuando girábamos la última curva a la mano izquierda, una imagen de un poblado que parecía que salía de Mad Max o de un episodio de un holocausto, ¿no? Escalado en la montaña con veis, deslaves recientes y un repicar metálico, pum, 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 que no te abandonaba ya en todo el momento en que estabas allí. Y era casi un símbolo del tiempo que va pasando, ¿no?
para nosotros iba pasando, pero estábamos de paso, estábamos de visita, estábamos cubriendo esa historia, pero para ellos era constante, era pum, 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 era el tiempo que iba pasando y ellos eran los que estaban allí y se quedaban allí. Y Nambija es un claro ejemplo de cómo una paradoja puede definir qué es el mundo, porque eran pobres míseros, como podéis ver en estas casas, pero estaban sobre montones de oro. Esta mina de Nambija es como la de Potosí, se empezó a explotar con la conquista. De Potosí os recomiendo, por cierto, un libro de Ander Izaguirre que ha salido hace poco, un gran viajero que viaja para contar, no viaja para mostrarse él en el mundo. Y es un claro ejemplo, Potosí, de cómo cuando pasamos como viajeros muchas veces no atendemos especialmente a lo que ocurre en el lugar donde estamos. Nosotros estuvimos en Potosí, hicimos el tour típico de la mina, entramos y dijimos, hostia, esta gente en qué condiciones trabajan, cómo viven, ¿no? Qué he sufrido, y bueno, todo el tema de la hoja de la coca y el alcohol puro que beben y tal, y que mueren recién, con pocos años por el tema de la enfermedad de la mina, pero nadie sabe que ese es un infierno, pero que las mujeres que están con ellos viven un doble infierno. Eso lo explica Ander Izaguirre en Potosí y os lo recomiendo que lo leáis, porque es un claro ejemplo de cómo viajar para contar historias y por qué vale la pena viajar para contar historias. Pero total, nosotros estábamos en Nambija, es un Potosí desconocido, porque se ha trabajado desde la época de la conquista, sacando oro. Tan es así que actualmente ya solo sacan migajas de oro, porque se trabaja de forma artesanal. Es un eufemismo, de forma artesanal. Significa que trabajan de forma manual, sin mecánica, y lavan el oro con mercurio, contaminando el agua y contaminando eso ellos mismos, porque no tienen agua potable y beben esa agua. Y además trabajan las familias enteras. Eso significa que trabajan los padres y trabajan los niños. Y trabajan en un lugar que está perforado por todos lados, sin orden, y eso provoca continuos aludes de tierra. El más grave fue en el 93, el Día de la Madre, precisamente, hubo un deslave y murieron 200 personas, más o menos, tampoco lo saben porque es una población flotante y hubo gente que ni siquiera la buscaron, entre ellos muchos niños. Y esa fue otra realidad que encontramos, el trabajo de los niños. En países como Bolivia está permitido. Además, los niños lucharon para que les dejaran trabajar con todas las de la ley, porque ocurría que trabajaban, pero no estaban protegidos por la ley. Entonces dijeron, oye, mira, ya que tenemos que trabajar, porque si no nuestras familias se mueren de hambre, pues trabajemos con cierta legalidad. Y entonces se manifestaban los niños porque querían trabajar. Y eso ocurre en muchos sitios de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces eso también te lo encuentras. Y aquí nos lo encontramos, en este caso, con Nambija. Bueno, fueron más historias las que encontramos. Bueno, tenemos la de Venezuela, que bueno, Venezuela ya fue una aventura llegar al país. Alex, bueno, antes de salir me dijo, Cris, hay que ir a Venezuela. Y yo dije, bueno, depende cuando llegue el momento a ver cómo está la situación. Y bueno, a mí me hacía realmente cierto reparo. Y bueno, justo estábamos en Colombia, a un par de semanas de llegar a la frontera de Cúcuta para cruzar a Venezuela, cuando Nicolás Maduro pues decidió cerrar la frontera. Y yo pensé, bien, es la excusa perfecta para dejar Venezuela pues para otra ocasión. Pero yo puedo ser muy cabezón, ahí están mis padres para no negarlo, seguro. Y nada, me dijo, Cris, hay que buscar otra alternativa. Y bueno, miramos el mapa y bueno, hacemos tejemanejes, dijimos, bueno, pues nada, nuestra intención no era visitar Brasil, así que bajamos por Colombia, Ecuador, Perú, subimos surcando los afluentes de la Amazonas y llegamos a Manaus, y entonces entramos a Venezuela por el sur, por la Gran Sabana. Y bueno, le doy las gracias por esa insistencia, porque realmente, aunque Venezuela estuviera viviendo momentos complicados, el país nos brindó grandes momentos, vivencias, amigos y bueno, también historias. Como el problema del desabastecimiento de medicinas, esta historia también se publicó en El País y bueno, hay un problema grave en Venezuela. En el momento en el que llegamos estaba iniciándose un problema de desabastecimiento no solo de medicinas, no solo de alimentos, sino también de medicinas e insumos en general. Vivimos un episodio trágico de una chica que había contactado para hacer un pequeño
pequeño reportaje porque estaba en el oncológico de Caracas. Era una niña, creo que 13 o 14 años, y tenía un cáncer. En redes sociales, Twitter y Facebook, que se ha convertido en la tienda de muchos venezolanos para conseguir las cosas, pues se pedía todo lo que necesitaba para ser operada e intervenida. No tuvo tiempo, no llegó a tiempo, y la última vez que contacté con ellos, pues la chica había muerto y los padres no querían hablar, ni la familia, por la tristeza y también por el tema político. Entonces, bueno, fuimos sumando... Sí, kilómetros y letras. Bueno, aquí otra historia. Sí, esta en historia Panamá, fue pero, en Panamá, bueno, quizá, en Playa La Miel. Bueno, hay historias que a veces aparecían sin quererlo. A la zona de La Miel veníamos de Colombia, estábamos en Colombia disfrutando snorkel, hamaca, buceo, y bueno, a la que te enteras, hoy es un algo, pues ya ves a Alex saltando de la hamaca, literal, dejando la hamaca. Yo soy el de la hamaca y ella andando es la 2 del horas submarinismo. por selva a través, pues para llegar a esta playa. Y nos encontramos con unos cubanos que muchos cubanos cruzan todo el continente, ya no son solo balseros los que abandonan La Habana, sino que cruzan el continente. En este punto estaban a más de 20.000 kilómetros para llegar a Miami, a su sueño. Ellos también tenían un sueño como nosotros, pero la historia era completamente distinta. Ellos eran bañistas en una playa paradisíaca como la playa La Miel, que no es nada concurrida, por eso llegan ellos con sus lanchas desde Colombia, con espaldas mojadas y con traficantes de inmigrantes, y entonces, bueno, son bañistas en una playa, pero no tienen traje de baño, se bañaban con lo que llevaban y se bañaban con sus historias. Nosotros sí llevábamos traje de baño. Fuimos sumando muchas más historias como esta. Siempre, eso sí, teníamos nuestro propio norte era el sur. El sur era la Patagonia era nuestro oriente, era nuestro sueño. Y de pronto nos dimos cuenta que ya estábamos en la carretera austral, estábamos descendiendo la carretera austral por Chile. La Patagonia chilena era nuestro primer encuentro con el otoño, después de 2 años de viaje, un otoño sublime. Otoños de esos que no Sí. olvidas, que no hay aquí, que no lo estás acostumbrado a Yo verlos. digo que vi el otoño por primera vez en mi vida en Chile, porque la luz y los colores eran mágicos y nunca lo había visto de tal forma, o tal vez era la mirada del viaje, no sabemos, pero en todo El caso otoño lo valía. recordamos ese otoño. Fuimos descendiendo la carretera austral hasta que llegamos a Ushuaia. Por fin habíamos llegado a ese lugar que tantas veces habíamos soñado con él. Y claro, yo recuerdo que pensamos, bueno, ya estamos, hemos llegado, ¿dónde está la felicidad? Empezamos a mirar. Había aparecido mucho antes, nos había acompañado durante todo el camino. Resulta que la felicidad estaba en el camino, Claro. ¿verdad? Y que la felicidad era, al final, esa búsqueda que habíamos estado haciendo. No estaba en Ushuaia, estaba a lo largo de esos 20 meses que habíamos estado en la Patagonia. Y una vez que estábamos sentados allí, viendo la bahía de Ushuaia, hermosa, un paisaje mítico, con los canales, y llegaba el invierno y yo pensaba, ojalá caiga una nevada de estas que nos quedemos aquí encerrados y no podamos salir hasta la primavera. No pasó así. No nos por el quedamos calentamiento atrapados. global. Estábamos en invierno, pero aún estaba todo helado, pero salía el sol y no nevó. Nos encontrábamos allá y dijimos, bien, ¿y ahora cómo se vuelve de un sueño? ¿Cómo puedes volver de un sueño? Ahora, ¿cómo puedes volver? ¿Dónde está el camino de vuelta, no? Y nos entró el vértigo. Y te entra el miedo real de todo viajero. Un viajero no tiene miedo en irse, ni siquiera tiene miedo en las anécdotas y peripecias que le pueden pasar en el camino. Un viajero tiene miedo a volver. Al abismo, a ese salto, a Sí, atreverte al... ahora que pasa, ahora que toca, ¿no? Así que nosotros nos venimos para aquí porque habíamos acabado, nos enfrentamos a ese miedo y vimos que volvíamos con algo que no teníamos, una fortaleza. Esa fortaleza era saber que aquella premonición que tuvimos una vez de que la felicidad era posible, la habíamos alcanzado. Esa premonición era verdadera y sabemos que siempre que sentamos la insatisfacción o la infelicidad, vamos a poder salir como ese Ismael, como esos románticos, a buscar el oriente que sea en ese momento para encontrar
encontrarnos con la felicidad. Así que si nos preguntáis si valió la pena al final el viaje, pues os decimos que sí, porque el viaje nos hizo ver que el mundo es mucho más grande de lo que nos parece, que las tecnologías falsamente lo han achicado, pensamos que es abarcable, pero no, el mundo está lleno de infinitas historias que tenemos que contar. ¿Para qué? Para esa gente que no puede viajar, para esa gente que realmente, aunque lo quiera, no tiene el privilegio, como tuvimos nosotros, de dejarlo todo e irnos. Así que, al final, pues nos queda esta imagen del Roraima, una de las más queridas por nosotros dos, y José Saramago nos dice que el viaje no acaba nunca, solo los viajeros acaban, e incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos, como hemos hecho hoy nosotros aquí, porque este es el espacio de la vuelta. Esta charla forma parte de nuestra vuelta, hoy es un cierre simbólico de nuestro viaje, y nos hemos proyectado en la memoria y esperamos que alguna de las anécdotas que os hemos contado queden en vuestro recuerdo y se prolongue nuestro viaje en este recuerdo vuestro. Y cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo, no hay nada más que ver, sabía que no era así. El fin de un viaje es solo el inicio del otro y nosotros estamos en el fin de un viaje. Y en el inicio de otro. Gracias.